va a estimular al endometrio para capacitarlo y en conjunto de la progesterona para capacitarlo para el embarazo. La progesterona va a servir también para mantener el embarazo y acondicionar el endometrio. De hecho, para que sea más fácil, aquí les traigo eh, todo lo que hace cada hormona para que lo tengan más, más simple para, bueno, a manera resumida, pues. Como vemos aquí, la luteinizante, bueno, empezamos desde arriba, de la hormona liberadora de gonadotropina, que se encarga de liberar luteinizante y folículo estimulante. En los hombres, la luteinizante va a estimular, como ya les decía, las de Leydig para la testosterona, y en mujeres inicia la ovulación, la secreción de progesterona para condicionar el endometrio, y ¿qué más? Y transforma las células de la granulosa y de la teca para, bueno, para llevar a cabo este periodo de... La folícula estimulante se va a encargar de la esperma, como les estaba explicando en la diapositiva anterior, y en mujeres estimula el crecimiento folicular. Ya yéndonos más específicamente en las hormonas por las gónadas, tenemos la testosterona, parte de los hombres. Bueno, aquí un pequeño paréntesis, las mujeres también producen andrógenos, como ya vimos en clases posteriores, por la glándula suprarrenal. Tenemos ahí una cierta producción de estrógeno, perdón, de andrógenos. En el caso de los hombres, la testosterona o estos andrógenos nos van a dar estas características sexuales, estas características secundarias. También va a dar ese crecimiento característico del vello púbico, que es hacia la línea alba, que es como un triángulo hacia el ombligo. También va a fomentar la calvicie. De hecho, bueno, esto no es regla porque también influyen ciertos aspectos genéticos para el desarrollo de la calvicie, pero sí la llega a promover en cierta forma. También las características tanto de la voz como de la piel, como podemos ver que la piel de los hombres es un tanto más gruesa y áspera, por así decirlo, y bueno, las características también como la masa muscular, incremento en el metabolismo basal, entre otras. Ahora, los estrógenos, ya por la parte de las mujeres, van a ser secretados por la teca interna y la célula de la granulosa. Como les decía, el más importante es estradiol, y bueno, lo principal es los caracteres sexuales secundarios. También esto va a fomentar, bueno, creo que ya lo estábamos viendo en clases posteriores, va a fomentar el crecimiento óseo y una fusión epifisiaria temprana, que es, bueno, que es esta característica de las mujeres. Por eso las mujeres son un tanto más chaparras que los hombres. También da esa estructura de la piel, que es, bueno, esa estructura de una piel suave y tersa. Eh, ¿Qué más? Ok, perdón. Esto también aumenta el metabolismo y el depósito de las grasas, y bueno, a su vez disminuye la resorción ósea. Como sabemos, también los estrógenos funcionan de cierta manera como un protector cardiovascular, al evitar ciertas cuestiones que estimulan, bueno, esa característica de proteger tanto a los vasos sanguíneos como como el corazón. Que esto también, bueno, recordando, en los hombres también tenemos ciertos estrógenos. De hecho, el metabolismo de la testosterona que se da por parte del hígado convierten a esta, al momento de metabolizarla, crean estos estrógenos que, bueno, en los hombres no se ven eh, no tienen tantos efectos, sí influyen en esta parte de protector cardiogénico, pero no es eh, bueno, tan evidente como en el caso de las mujeres. Y bueno, no sé si tenerse aquí un rato, profe, antes de pasar al,
bueno, ya las patologías como tal. Esto es lo que les traje hacia grandes rasgos para sentarnos, primero que nada, en la fisiología, ya para irnos directamente a las patologías. No sé si quiera, bueno, detenerse aquí un segundo. Bien, sí, vamos aprovechando una pausita para comentar lo siguiente. Tenemos un eje hipotálamo hipófisis gónada. Es importante recordar que hay una retroalimentación negativa dado por los niveles de testosterona en una parte y estrógeno en otra, aunque también se secreta otras sustancias por parte de las gonadas que inhiben la producción de gonadotropinas. Y bueno, es interesante aquí las características o digamos las funciones de las hormonas sexuales de testosterona, estrógenos. Véanlas bien, den una leída, porque esto es importante. Vamos a hablar de hipogonadismo e hipergonadismo. Quiere decir que estas características están siendo presentadas en la tabla o pueden presentarse disminuidas si hay un hipogonadismo o no presentarse, o bien se presentan magnificadas en el caso de que haya un hiperfuncionamiento gonadal. Es la base pues de lo que estamos por estudiar, por analizar. Y pues esos dos puntos son para mí los más importantes, las funciones y el hecho de que hay una retroalimentación. Fíjense bien, en el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Adelante, vamos con las alteraciones. Perfecto. Bueno, aquí nada más creo que la única que me faltó es la prolactina, que bueno, esta como sabemos tiene funciones en las glándulas mamarias para estimular la secreción de leche. Y bueno, sí es importante comentarla porque bueno, una de de las razones por las que se da el hipogonadismo es como ya los estábamos comentando, el platinoma, que bueno, que esto inhibe la secreción de luteinizante como folículo estimulante. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí con hipogonadismo. Empezaremos con el hipogonadismo en el caso de las mujeres. Y bueno, en este caso, como dijimos, el hipogonadismo es una función, así como su nombre lo dice, una función escasa de las gónadas. Aquí vamos a tener dos tipos principales que la podemos clasificar así. El hipogonadotrópico, que es un hipogonadismo secundario, inclusive puede llegar a ser terciario, y así es más arriba. ¿A qué me refiero con esto? Es central. En el eje nos vamos hasta la parte donde tenemos el hipotálamo y la hipófisis, ahí es a donde yo me refería. Puede ser terciario ya si el hipotálamo no llega a funcionar, como es el caso del síndrome de Prader-Willis, en donde no funciona correctamente el hipotálamo, o ya en el caso de la hipófisis ya sería una secundaria, pero más que nada el hipogonadotrópico se centra en una alteración a nivel central, y por otro lado vamos a tener el hipergonadotrópico, que ya se centra directamente en los ovarios. Es que en este caso tienen niveles adecuados de folículo estimulante y luteinizante, pero ya como tal es un fallo directo de la glándula. Bueno, vamos a pasar a las... Un momentito, regrésale a la anterior, por favor. Allí. Algo interesante aquí de los nombres de la alteración. Nos dice hipogonadotropismo, hipergonadotropismo. ¿A qué se refiere? Y esto es importante al momento de hacer el diagnóstico y también al momento de ver las características clínicas. Aquí nos habla de una producción inadecuada de hormona estimulante de gonadotropinas. Fíjense bien, producción inadecuada de hormona estimulante de gonadotropinas. O puede ser, o sea, depende si es hipotalámico o si es hipofisiario, puede haber una producción inadecuada o insuficiente de hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. En estos casos vamos a encontrarnos niveles bajos. Lo van a decir más adelante, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Dice hipogonadismo hipergonadotrópico. Al estar fallando la gónada,
Quiere decir entonces, el hipotálamo hipófisis incrementa la producción de las hormonas liberadoras o estimulantes. Atención, esto es muy importante porque esto tiene que ver con las manifestaciones. No se les pasa por alto estos dos eh, adjetivos calificativos para el nombre. Tiene que ver con el funcionamiento de hipófisis o de hipotálamo. Y esto tiene injerencia en las manifestaciones, insisto. Más adelante nos van a decir, y bueno, yo también voy a interrumpir para eh, hacer énfasis en esta situación. Muchas gracias, adelante. Ok, no, sin problema. Entonces, ahora sí nos vamos a la primera clasificación, que es el hipogonadotrópico. Bueno, como les comentaba, esta van a tener distintas causas, dentro de las cuales vamos a encontrar las congénitas. Ya les mencionaba una, que es el síndrome de Prader-Willi, tenemos otra que es el síndrome de Kallmann, que me parece, bueno, ahorita Leslie les va a explicar un poco al respecto. Es enfocada al hombre, pero en sí, como la causa es central, aplica tanto hombres como mujeres. Vamos a tener también distintos traumatismos, ya sea en el hipotálamo o ya directamente en la hipófisis, neoplasias, como les estaba comentando, el prolactinoma, el craniofaringioma. Bueno, sí, para ser honesto, no tuve tiempo de buscarlo y no sé exactamente cómo funciona. También, ¿perdón? Es una neoplasia benigna en el sistema nervioso central. También no sé si yo soy muy experto en craniofaringioma, pero es una neoplasia benigna. Ok, perfecto. También dentro de estos vamos a tener defectos anatómicos. Como sabemos, la hipófisis está localizada en la silla turca, entonces cualquier defecto que se encuentre dentro de esa área, vamos a tener una afección a este eje. Encefalitis también, los medicamentos, como ya estábamos viendo en la clase pasada, en la glándula suprarrenal, tenemos que los glucocorticoides también fungían o tenían esta función importante para inhibir la secreción de las gonadotropinas. Y bueno, aquí tenemos el claro ejemplo, bueno, ya lo teníamos en la clase pasada. También por enfermedades autoinmunes vamos a tener estas causas. Otras enfermedades, como por ejemplo las hepatopatías, en las cuales no pueden ser metabolizados los estrógenos, por lo tanto, o bueno, lo estábamos viendo en una de las clases, la prolactina, que no puede ser metabolizada y se queda en sangre, por lo tanto se mantiene inhibida por mucho tiempo este eje, y por eso vamos a tener este hipogonadismo. Yéndonos al otro lado, al hipergonadotrópico, ya se centra más en cuestiones directas del ovario, que son como por ejemplo las congénitas, el síndrome de Turner, que afecta una cada 2.500 niñas nacidas vivas. ¿A qué voy con esto? Es de que lo vamos a encontrar mucho, bueno, es una probabilidad bastante alta esta que tiene, y se centra la característica principal de este es una disgenesia. También, como en el otro, vamos a encontrar traumatismos, neoplasias, también defectos anatómicos. Aquí se me viene a la mente el que no haya la presencia, o bueno, que no se hayan llegado a desarrollar los ovarios, radioterapias por otras neoplasias que afecten a la zona pélvica o al abdomen también. Infecciones, ya vimos en la mañana un par de infecciones que nos podían llegar a afectar incluso hasta los riñones, procedimientos quirúrgicos y finalmente la autoinmune. Ok, perfecto. Entonces, ya centrándonos en las manifestaciones que nos podrían llegar a causar, vamos a tener aquí, bueno, las podemos clasificar en dos principalmente, en las prepuberales y postpuberales, que bueno, esto es bastante sencillo, pero por si no está claro,
estas manifestaciones se van a dar dependiendo de si el hipogonadismo se da antes de la pubertad o después de la pubertad. Antes de la pubertad, lo que lo caracteriza, es una infertilidad, un infantilismo sexual, también vamos a tener una menorrea y un panículo adiposo, que bueno, que son este desarrollo de grasas que tienen las mujeres poco desarrollado. La talla alta porque más que nada por los efectos que tienen el estrógeno en cuanto a los huesos. Si vemos que el estrógeno hace un cierre temprano de estas epífisis en las mujeres, por lo tanto, al no ver esta secreción de estrógenos, al no ver este cierre temprano, estas cuestiones, vamos a tener que las mujeres se van a seguir creciendo en función a otras estimulaciones, y al final vamos a tener esta talla característica o esta talla elevada. Por contraparte, en las postpuberales... Antes de avanzar, antes de brincar a postpuberales, vamos haciendo un análisis de prepuberales. La amenorrea que se presenta entonces en estos pacientes se va a conocer como amenorrea primaria, es decir, nunca aparece la primera menstruación. Llegan a edades donde 16, 17 años y no presentan la primera menstruación. Sí, esa es la amenorrea. Luego, como no se está liberando óvulos o personas infértiles o que tienen infertilidad. ¿Por qué infantilismo sexual? Bueno, porque no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Aquí. Y bueno, ya lo de talla alta viene explicado, y lo del tejido adiposo. Vamos a ver lo postpuberal. Adelante. Ok, ya en lo postpuberal, ya aquí vamos a tener un tipo distinto de amenorrea. Ya les explicaba un poco el profe en la primaria. En este caso va a ser secundaria porque al principio sí la tenía, pero posteriormente ya no la tuvo. En este caso se va a caracterizar por esterilidad, porque, bueno, por lo mismo, al principio sí eran fértiles, pero sucedió algo de las causas que les estaba comentando previamente, que ya no tienen esta esterilidad. Aquí se va a caracterizar, en lugar de un infantilismo sexual, va a ser una involución de los caracteres sexuales que estaban previamente desarrollados, sin embargo regresan a su forma, a su forma previa, por así decirlo, por la falta de estimulación de los estrógenos y de estas hormonas que ya tenemos. También es una pérdida de líbido. Algo que también las caracteriza mucho es la falta de lubricación vaginal. Aquí pongo por el ejemplo de la menopausia, que es, que se da alrededor de los 40, 50 años, y estas son las características. Al momento de mencionar frigidez, me refería a la piel, aquí una disculpa, se refiere a la piel porque vemos que la piel deja de humectar, deja de tener esa tonalidad tersa, entonces se vuelve más frígida, más seca, pues sí, se vuelve así la piel. Bien, también habría que comentar que así como ocurre en la menopausia, en el caso del hipogonadismo postpuberal también hay afectación en hueso, también se va descalcificando, desmineralizando por la falta del estrógeno. Y nos faltaría... Sí, adelante. Sí, como dice el profe, también aquí hay afectaciones del hueso, principalmente, como vemos a las personas menopáusicas, posmenopáusicas, perdón, tienen esta osteoporosis, y también el beneficio que tenía los estrógenos de proteger el sistema cardiovascular,
bueno, se vería perdido. Y aquí también podemos presentar todas las manifestaciones o, bueno, todas estas alteraciones consiguientes de hipertensión en cuanto al corazón, etcétera. Por eso muchas veces en la posmenopausia eh, se bueno, como tratamiento se utiliza el uso de esteroides para prevenir eh, bueno, todas estas cuestiones. Aunque esto sí está muy, ¿cómo decirlo? Está muy puesto a considerar porque también se ha asociado que el uso de estrógenos estimula el cáncer de mama o fomenta que haya un cáncer de mama, entonces ahí está como en una balanza. Por un lado están los efectos de prevención en cuanto al sistema cardiovascular, la osteoporosis, bueno, todos estos beneficios, y por el otro lado está el que ayuda o estimula el crecimiento de cáncer de mama. Perfecto, entonces, bueno, aquí les traía más acerca eh, de las manifestaciones ya como pospuberales, porque si no me cabían en la otra diapositiva. También algo que me faltó comentar es una mayor incidencia en diabetes de tipo 2 porque los estrógenos mejoran a nivel periférico el metabolismo de la glucosa, entonces ahí se ve otro de los beneficios. Ya una vez que cesa bueno, esta secreción de estrógenos, ya se ve el, bueno, se ve disminuido la protección que tiene. Por otro lado, bueno, ya es muy específico, la galactorrea, que es específica del prolactinoma. Como ya sabemos, la prolactina se encarga de estimular las glándulas mamarias para la producción de leche, por lo tanto puede ser también un signo de diagnóstico eh, para considerar y ver más allá de las causas. Como les digo, esto sí es muy específico de este adenoma, pero bueno, es otra de las manifestaciones que podemos llegar a tener. Ok, aquí ya hablando del diagnóstico, que también va de la etapa del tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es determinar la causa. Por ejemplo, si es en etapa neonatal, bueno, es el fenotipo característico. Aquí les puse una imagen en su lado superior derecho, que, bueno, lo podemos tener por cariotipo. Pero el diagnóstico lo podemos realizar a cualquier edad. Claro, depende de la edad, las pruebas que vamos a hacer. Por ejemplo, en menores de 13 años todavía no tienen eh, la etapa puberal, esta primera menstruación, que es lo que los caracteriza. Bueno, yo aquí lo dejé arbitrariamente en 13, claro que no es regla, pero bueno, aquí en la pospuberal no van a tener, bueno, no vamos a tener eh, forma de saber si está o no alto este centro, a no ser de que tengan eh, bueno, una alteración, una alteración genética, perdón, más que nada porque, bueno, como son niños y en esta etapa todavía no se secreta por completo las hormonas sexuales, se vería ya pasando los 13 años. Ya si pasa los 13 años y la paciente sigue con estas características de caracteres sexuales infantiles, etcétera, ya es cuando vamos a considerar, bueno, eso eh, nos ayudaría a saber cuál es la causa. Ya si tenemos una paciente de más de 13 años que no ha tenido su primera menstruación, que no ha tenido o que las características sexuales se encuentran de forma infantil, nos puede suponer que hay algún problema en cuanto a los ovarios, que es, bueno, la principal, pero para eso, para ser más específico o ser más claro, tenemos que medir la H y la leutinizante sérica para ver si el problema es de la parte inferior o de la parte superior. Aquí les puse un rango en cuanto a los pacientes bueno, para tomar esta clase de diagnóstico.
que las puse entre 40 y 50 años. ¿Por qué? Bueno, como ya sabemos, y como ya les está mencionando, la menopausia se da más o menos a esta edad, por lo tanto, después de los 40 años, bueno, ya no hacemos esta clase de diagnósticos porque es algo obvio o algo asumible de que está en una etapa menopáusica o que va a entrar a la menopausia y ya es, bueno, es algo obvio de lo que podría presentar. Que claro que hay ¿cómo decirlo? Hay una cuadro clínico, por así decirlo, que es la menopausia adelantada, que es cuando la menopausia se presenta antes de los 40 años, donde sí tenemos que ver qué fue lo que pasó aquí, que casi siempre por estadísticas, estos problemas se centran más en los ovarios que a nivel superior. Que también para determinar la causa tenemos que ver el cuadro clínico, todas estas manifestaciones que previamente les estaba mencionando, nos van a ayudar a descartar si es de un tipo o si es del otro, y que esto va muy de la mano con el diagnóstico. Por ejemplo, va a depender mucho de estas causas para saber con qué tratarlo. Si es ya una falla a nivel del hipotálamo, podemos estar tratando con estrógenos, con algún otra hormona o con una terapia hormonal, o ya si es a nivel, eh, bueno, ya si es a nivel de los ovarios, por ejemplo, se me ocurren las causas genéticas o que no haya un correcto desarrollo de los ovarios, bueno, ahí sí no hay mucho que podamos hacer. Entonces, por eso es importante determinar el diagnóstico, o por ejemplo con el prolactinoma, una resección quirúrgica o un procedimiento quirúrgico nos puede ayudar para evitar todos estos síntomas. Y bueno, me espero aquí un poquito porque ya en cuanto al hipogonadismo, esto sería todo, ya nos pasaríamos al hipergonadismo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo por comentar. Bueno, supongo que no. Tomaré eso. Sí, si no hay dudas, pues avancemos. Diga. ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces continuaremos con el tema y ahora nos iremos al hipergonadismo en los varones. Perdón, es que no quería prender mi micrófono. ¿Sí me toca a mí o era Lizzy? No, es a mí. Yo pensé que era a mí. Bueno, ya, las dejo con Lizzy. Buenos días, doctor. A mí me toca hablar de hipergonadismo en hombres y mujeres. Bueno, como una pequeña introducción, el hipergonadismo es menos común que el hipogonadismo, ya que el hipergonadismo es una afectación en la que las gónadas producen hormonas en exceso. En las mujeres serían en los ovarios como resultado del hipergonadismo. Puede terminar con niveles más altos de lo normal, ya sea en testosterona o en estrógenos. El hipergonadismo se va a caracterizar más que nada porque se divide en dos, en hipergonadismo primario y en hipergonadismo secundario. Ay, perdón. El hipergonadismo primario, más que nada la causa sienta en la gónada, generalmente pues es por tumores en hipersecreciones de andrógenos o de estrógenos. ¿Es la que sigue, Jera, por favor?
Y el hipergonadismo secundario, pues ese es un poquito ya más extenso. Habla de la hiperfunción gonadal como una consecuencia en la secreción hipoficiaria supranormal de gonadotropinas. Por ejemplo, la maduración precoz del eje hipotálamo hipófisis gonadal, o también como excepcionalmente una secreción ectópica de gonadotropinas, como por ejemplo sería en algún tumor hepático. Como ya lo mencionaba, también puede ser por tumor hepático en la hipergonadismo secundario. No, aquí ya entrando un poquito a los síndromes, realmente no hay mucha información de hipergonadismo, creo que hay más de hipogonadismo. Y en los síndromes nada más mencionaba el de Albrecht, que es una displasia fibrosa poliospótica. Pues nada más comentaba que es adelanto de la pubertad, alteraciones óseas, manchas congénitas en la piel y también que son muy parecidas a la neurofibromatosis. Aquí en este esquema me gustó porque habla de la control de la función testicular, que esta función está originada por el eje hipotálamo hipófisis gonadal mediante el sistema de retroalimentación negativo o feedback, me parece. Y se puede dividir en dos ejes, en el hipotálamo hipófisis células de Leydig o en el hipotálamo hipófisis de túbulos seminarios. Por eso me gustó, pues se me hace un esquema bastante completo. También algo que me llamó mucho la atención es que, como mencionaba mi compañero Gerardo, en hipogonadismo, también en hipergonadismo, se manifiesta por pubertad precoz completa, que en ambos casos estamos hablando que precozmente van a aparecer los cambios fenotípicos correspondientes a la pubertad, pero el primer fenotipo puberal se acompaña de espermatogénesis o ciclo menstrual, mientras que en el segundo no, pues no se van a dar. También habla que a pesar de que crecen mucho porque pues tienen una gran secreción de las hormonas, también inicialmente, pues como mencionaba, crecen, pero como se produce el cierre prematuro de los cartílagos epifisiarios, finalmente pues van a quedar chaparritos, o sea, no van a crecer mucho. Y en la hiperpospuberal, en el varón más que nada está asociado por tumores del testículo. De ahí por eso es su manifestación en el aumento de volumen testicular, que más que nada viene asociado con un rápido deterioro en la calidad seminal y aparte puede producir esterilidad. Y en la mujer se manifiesta más que nada por hemorragia uterina disfuncional como el resultado del exceso de los mismos estrógenos. Bien, aquí hay que considerar lo siguiente. ¿De qué depende que haya espermatogenia o no la haya? Fue pregunta, para todos. Pues más que nada dependería de las células de Leydig, ¿no? Y las de Sertori. Ah, muy bien, media respuesta, pero ¿qué hace falta ahí para que esto funcione? El estímulo por el hipotálamo y la hipófisis. Muy bien, entonces nos habían comentado al principio que hay un hipergonadismo donde hay una secreción de las hormonas estimulantes, las gonadotropinas. Por eso sería un hipergonadismo hipergonadotrópico. Hay un aumento en la producción de LH, de FSH, y estos van a estimular bien sea la ovogénesis o la espermatogénesis. Y bueno, uno de los rasgos característicos es precisamente el desarrollo de estos procesos.
En el caso de que el problema esté en las gónadas, que éstas están produciendo o estén produciendo más estrógeno, más andrógeno, pues al producirse en exceso estas dos, se va a inhibir el eje hipotálamo hipófisis gónadas, es decir, ya no se van a producir gonadotropinas. Por lo tanto, no se va a estimular ni la espermatogénesis en niños o la ovogénesis en niñas. Por lo tanto, esa sería una manifestación. Más adelante, supongo, nos van a ampliar esto, pero aquí es donde empezamos. Y dice, no es evidente en el adulto. No, porque recuerden que lo que se tiene que producir una vez que se accede a la pubertad, pues es la aparición de características sexuales secundarias. Entonces, si en un adulto hay hipergonadismo, ¿qué le podría pasar a las características sexuales secundarias? ¿Remarcarse? No. Entonces, por eso es que ya no se ve. Donde sí se ve, pues es en niños, donde se habla de una pubertad precoz. Vamos a continuar, adelante. ¿Me puedes verla? Gracias, Jera. Como ya comentábamos, pues en el adulto ya no se van a notar los caracteres sexuales. Normalmente cuando se diagnostica esta enfermedad, empiezan ahora sí que a sexualizarse antes de los 8 años o después de los 8 años, pero a partir de ahí ya, pues ya empiezan las mujeres con el ciclo menstrual, ya empiezan a notarse pues la mayoría de fenotipos sexuales. De hecho, estuve buscando más que nada la causa, pero decíamos que la causa es subyacente del hipergonadismo y que a menudo nunca se llega a identificar y que cuando se desconoce la misma causa se conoce como hipergonadismo, idiopático, pero que también hay varias condiciones que se sabe que las pueden causar, como los tumores en ovario, testículos, enfermedades del hígado, del riñón, cirugías graves, infecciones o algunos, trastornos autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Addison, o pues ya una lesión en la glándula pituitaria o en las glándulas genitales. Cuando llega ya la pseudopubertad, como ya la mencionamos, también tienen muchos cambios, incluso de manera oral, ya que tienen un acelerado crecimiento en los maxilares, caída prematura de dientes premolares, tienen erupción precoz de los dientes permanentes. Ahora sería del hipergonadismo, pero en mujeres. Antes de avanzar, entonces nada más para dejar un énfasis. En el caso de hipergonadismo en hombres, vamos a encontrar si es hipergonadotrópico, los caracteres sexuales secundarios desarrollados, pero en este caso encontramos que el desarrollo testicular es de acuerdo a lo que se está produciendo, que son las gonadotropinas, y va a haber espermatozoides, o sea, va a haber espermatogénesis. En el caso del hipergonadismo hipogonadotrópico, como no hay las hormonas estimulantes, la LH y la FSH, entonces en el niño se va a observar sí la aparición de caracteres sexuales secundarios porque se está produciendo la testosterona, pero los testículos no van a estar desarrollados, van a estar con un tamaño menor al esperado y entonces tampoco va a tener producción de espermatozoides. Esa es la diferencia entre ambas al no hacer pruebas en medición de hormonas y ya pues se miden las hormonas y se encuentran esas particularidades de hormonas gonadotrópicas elevadas o disminuidas. Adelante.
Bueno, más que nada en el hipergonadismo femenino, pues se caracteriza por el síndrome premenstrual, ya que llega el ciclo menstrual de manera muy precoz en las pacientes que padecen de este síndrome. Las características más que nada son la retención de hidrosalina, hipersensibilidad. También se caracterizan por tener trastornos alérgicos y el ciclo premenstrual puede ser hipermenorreico o polimenorreico. También algo que me llamó la atención es que junto con las manifestaciones de hipergonadismo, debido al exceso de la secreción de la misma hormona, dependiendo ya del sexo de cada paciente, en la mujer es más que nada tumores ováricos, como el ovario poliquístico, y que en el hombre la presencia de los mismos estrógenos puede inducir a la feminización. Les causa ginecomastia, atrofia en los genitales y la distribución de vello femenino, distribución de vello como si fueran mujeres, y en la mujer es todo lo contrario. El exceso de andrógenos pues da lugar a virilización, la voz se les torna más gruesa, tienen vello pues corporal distribuido como si fueran varones. Sí, aquí hablaríamos, perdón, aquí se hablaría de una precocidad sexual, isosexual le llaman, o sea, si es del mismo al sexo fenotípico, es decir, si es una niña y aumentan los estrógenos, hay un hipergonadismo que le llama isosexual, y esto sería distinto a lo que estás mencionando, donde si aumenta la hormona contraria, pues ocurre bien sea la virilización en niñas o la feminización en niños. Una precocidad sexual, pero hacia el otro sexo. No recuerdo ahorita bien el término. Me acuerdo que del otro es isosexual y en esta no me acuerdo si es heterosexual. No recuerdo bien. ¿Para qué confundirlos? Pero lo que sí es que puede ocurrir, puede darse por ciertos tumores. Adelante. Ok, ahora sí me toca a mí. Yo les voy a hablar sobre el hipogonadismo masculino. ¿Me das la que sigue, por favor, Sierra? Bueno, este tipo de hipogonadismo va a representar una disminución de la función testicular con una baja producción de testosterona e infertilidad. Se puede deber a un problema intrínseco de los testículos, que va a ser el hipogonadismo primario, a una falla del eje de hipotálamo-hipófisis, que va a ser el secundario, o una respuesta disminuida o ausente de los órganos blanco a los andrógenos, que es lo que se conoce como la resistencia androgénica. De acuerdo con la edad de aparición de este tipo de hipogonadismo, puede presentarse una atrofia muscular, un hábito eunucoide y ginecomastia. Y también cabe mencionar que a lo largo pues, se puede presentar la osteoporosis. Para su diagnóstico pues, se sospecha clínicamente y se establece con una demostración de concentraciones bajas de la testosterona sanguínea. ¿Me das la que sí? Okay. Aquí me gustaría iniciar explicándoles un poquito la imagen, donde, bueno, la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, secretada por el hipotálamo, va a estimular la producción hipofisiaria de las gonadotropinas, que es nuestra hormona folículo estimulante, la FSH, y la luteinizante, la LH. Nuestra FSH pues va a regular la espermatogénesis en los túbulos seminíferos del testículo, y la LH pues va a ayudar a controlar la secreción de testosterona por las células de Leydig. A su vez, el control de estas pues depende de la producción de la inhibina por las células de Sertoli y después de la testosterona por las células de Leydig. Esta inhibina va a frenar la secreción de la FSH y la testosterona va a controlar la producción de LH.
la testosterona testicular pues pasa a convertirse a dihidrotestosterona por la enzima 5-alfa reductasa en la próstata y en la piel. Pues la función gonadal normal va a garantizar que la ejecución de la misión reproductiva y sexual del hombre pues se pueda dar. Y las alteraciones de este nivel van a conducir a una disfunción de varios órganos, como pueden ser el cerebro, el músculo o parte de la área sexual. Es por eso que el funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis gonadal, va a depender de la secreción de varias hormonas. ¿Me das la que sigue? Bueno, dentro de las causas del hipogonadismo masculino, pues está que se presenta cuando los testículos dejan de producir espermatozoides, la testosterona o ambos. Dentro de los mecanismos básicos, pues está un daño testicular intrínseco, que como ya les comentaba era el hipogonadismo primario, una anomalía del eje hipotálamo-hipófisis, que es el secundario, o la respuesta disminuida o ausente de los órganos blancos, que son la piel, el vello, la próstata, a los andrógenos. En los dos primeros casos, la producción hormonal está disminuida, pero la respuesta hormonal es normal. Y en el tercer caso es todo lo contrario, la producción es normal, pero la respuesta va a ser disminuida. ¿Me das la que sigue, por favor? Bien, ahora voy a comentarles un poquito sobre los dos tipos de hipogonadismo básicos. El hipogonadismo primario va a implicar la desaparición, alteración o distorsión del testículo como pues órgano efector, donde se sintetiza la testosterona y que es nuestro andrógeno principal. En ese tipo de hipogonadismo, la cantidad de testosterona pues es muy baja y la de las gonadotrofinas, que lutropina LH y la folitropina FSH, muy altas. Esto pues con la intención de que el testículo funcione produciendo testosterona. Y también se le puede conocer como hipogonadismo hipergonadotrófico. Y en el hipogonadismo secundario va a implicar una alteración en el funcionamiento de la hipófisis, no, en la que la de atrás, ahí se ve, de la hipófisis, como les decía, y pues por ende hay una alteración en la producción de gonadotrofinas hipofisiarias, que son la LH y FSH, y esto va a impedir el adecuado funcionamiento del eje. También pues mencionar que como las gonadotrofinas suelen estar muy bajas, pues se le va a conocer como hipogonadismo hipogonadotrófico. Dentro de estos dos tipos de hipogonadismo se encuentran pues varias enfermedades y alteraciones que no sé si quiera que, profesor, que lo comente todo, porque sí es algo como muy extenso, o solamente que se queden ya como esto, como con la última imagen, pues, y solamente lo tomen como una dentro de la enfermedad. Bueno, aquí lo primero es ver algunas causas. Sería bien comentar solo unas cuantas causas. Okay. Me llama la atención que hay lesiones traumáticas, Sí, bueno, infecciosas y que ocasionan destrucción del parénquima testicular. Y bueno, estos serían como que, hablando de los genéticos, hablamos de personas en situación prepúber, ¿no? Principalmente. Ajá. Prepúberes como postpúberes. O Ajá. enfermedades incluso, muy bien. Y ya para el secundario, parecidas a las del hipogonadismo femenino. Realmente, comenta alguna de ellas. Vi que tienes en la diapositiva, vamos viendo. Ok. Jera, ¿me das la siguiente, porfis?
Bueno, de estas me gustaría platicarles sobre el síndrome de Ravenstein, que bueno, esta condición se va a caracterizar por la resistencia androgénica parcial, que vamos a poder detectar al nacimiento en forma de hipospadias, que bueno, las hipospadias es una enfermedad congénita en donde el meato urinario, que es la abertura de la uretra, se encuentra en la parte inferior del pene en lugar de la punta. Entonces, bueno, pues la uretra es el conducto por donde se vacía la orina de la vejiga y pues sale del cuerpo. Aquí la testosterona va a servir como un sustrato para la producción de estrógenos en hígado y tejido graso, y pues aparece ginecomastia. También pues la concentración plasmática de esterogonadales puede ser normal o consistente con el hipogonadismo primario, y pues esto se debe al hecho de que la deficiencia de los receptores androgénicos también existe la hipófisis, perdón. Algo que leí en este síndrome y que me pareció bastante interesante, para serles sincera, es que casi todos estos pacientes crecen como hombres, pero algunos pueden educarse como mujeres y pues se les extirpan los testículos tempranamente y pues se les instaura un tratamiento estrogénico. ¿Me das la que sigue, Gera, hasta donde estén las lesiones destructivas, por fin? ¿Otra más? ¿Otra más? Ok. En las lesiones destructivas, pues el traumatismo testicular puede producir infertilidad o una deficiencia de testosterona. Aún el daño testicular unilateral, como ocurre con la tensión del cordón espermático, en ocasiones pues causa una atrofia testicular bilateral por un compromiso vascular. También mencionar que la radioterapia para la enfermedad de Hodgkin o carcinoma de la próstata puede también dañar los testículos. Y bueno, ante esto los tubos seminíferos son más sensibles a la radiación que las células de Leydig. Es por eso que se dan unas dosis de 15 para disminuir el número de espermatozoides, pero el efecto es reversible hasta que se llega a 600. Y bueno, la quimioterapia también puede producir el daño testicular y es mayor el efecto si se combina con la radioterapia. Eso sería de lesiones destructivas. Y bueno, pasando, dale otras, porfis, hasta llegar a lesiones infiltrativas. Eso está bien, la de tumores superficiales está bien. Ok, entonces ahí. Dentro del hipogonadismo secundario se encuentran tumores de la hipófisis, en donde pues estos son neoplasmas epiteliales que se van a derivar de las células de la hipófisis. Corresponden a 15% de los neoplasmas intracraneales, y bueno, varios factores contribuyen al desarrollo de los adenomas hipofisiarios, como lo son mutaciones, las hormonas y factores de crecimiento. Hasta 70% de los adenomas hipofisiarios son hormonalmente activos y bueno, el resto se consideran pues no funcionantes. Su tamaño es variable. Menos de 1 centímetro se conocen como microadenomas y más de 1 centímetro son macroadenomas. ¿Me das la que sigue? Y bueno, dentro de estos tumores están el prolactinoma, que es el adenoma más común,
seguido por el no funcionante, nos produce ACTH, hormona del crecimiento, y varias hormonas como lo son las gonadotropinas, oncocitoma y la tirotropina. Y para el craneofaringioma, pues este es un tumor benigno, se origina en la bolsa de Rathke, y bueno, pues por su localización comprometen, pues vaya, la función de varias estructuras intracraneales y producen alteraciones como la pérdida de la visión, hipopituitarismo, diabetes insípida, hipertensión endocraniana. Va a representar el 3% de tumores intracraneales. Estos tumores pues producen el hipogonadismo por dos mecanismos, que es la destrucción de las células secretoras de GNRH o gonadotropinas, o por inhibición de la secreción de la GNRH cuando existe una prolactinemia. Otras condiciones clínicas por las cuales hay pues una hiperprolactinemia a veces pueden afectar a la secreción hormonal, pero generalmente la alteración se dice que es temporal y reversible. Miras la que sigue. Y bueno, ya por último comentarles las lesiones infiltrativas, en donde, bueno, los granulomas hipofisiarios de la sarcoidosis, me parece que era, sí, sarcoidosis, las tuberculosis y la infiltración de la hipófisis con hierro que ocurre en la hemocromatosis, pues son causas relativamente raras de deficiencia de gonadotropinas. En estas, tanto la testosterona como las gonadotropinas séricas pues están disminuidas, y el tratamiento de las lesiones cerebrales con radioterapia puede producir un hipopituitarismo. Va a ocurrir lentamente, y a medida que pasan los años, pues la incidencia va a aumentar. Y pues sería todo. Bien, solamente nos falta hacer también mención que dependiendo el momento en el que esté en este caso la persona, si es prepuber o es postpuberal, va a tener distintos síntomas. ¿Cuáles serían las manifestaciones en una persona prepuber? Perdón, es que no funciona el micrófono. Pues básicamente, y es prepuberal, es cuando está antes de la pubertad, hay ausencia del vello, empieza a haber crecimiento de la masa muscular. ¿Qué más? Pues creo que sería eso como lo más destacable, ¿no? Muy bien, entonces no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, es decir, el niño queda o la persona queda con características de niño. La talla va a ser baja, por lo que ya se comentaba, al principio crecen más que los de su edad, pero llegado cierto momento se quedan chaparritos, que se cierran las epífisis, o me estoy confundiendo ya. Creo que sí, me estoy confundiendo. Más bien aquí el desarrollo óseo se da distinto, porque está el estímulo de la producción de proteínas por parte de la testosterona en estos niños. ¿Qué pasa en los adultos, ya cuando pasó la pubertad?
Es una pregunta para quien guste contestarla, ¿no? En cómo se manifiesta el hipogonadismo en organismos que ya alcanzaron la pubertad. Ahí no se presentaban, ¿no, profesor? Porque como ya habían alcanzado la pubertad, ya no tenían problemas al momento del desarrollo. Bueno, en hipergonadismo, pero en hipogonadismo. Atención, hablamos de un hipogonadismo, es decir, igual que pasa con la mujer que alcanza la menopausia, en el hombre igual van a perderse caracteres sexuales secundarios o van a irse disminuyendo. Va a haber problemas de masa muscular también, porque ya falta testosterona. El nivel óseo también se pierde, o sea, se va desmineralizando. Este es un efecto secundario a la pérdida de masa muscular. También vamos a encontrar problemas de fertilidad. Va a caer la libido también, el deseo sexual va a estar inhibido. Y es decir, se pierde una vez que se alcanzó la pubertad, todo lo que había disminuye, se va disfuncionando. Vamos a tener una alteración de lo que ya estaba establecido. Donde no se ve manifestaciones es en el hipergonadismo. Aquí en este caso es hipogonadismo. Entonces aquí sí se manifiesta como si fuera un análogo, vamos a poner una analogía, la menopausia en la mujer que les lleva a ciertas características, pues en el hombre también que ya haya alcanzado la pubertad, pues se va a manifestar con esa pérdida de, ya dijimos, caracteres sexuales secundarios, alteraciones del deseo sexual, disfunción eréctil puede haber, va a haber problemas de infertilidad, y ya no se va a dar la espermatogénesis, por ejemplo, y problemas óseos y musculares, dijimos. Muy bien, hasta aquí entonces es lo de hipogonadismo, hipergonadismo. Con este tema terminamos lo de glándulas endocrinas. Ya solamente nos resta pues hacer el cambio, el repaso de qué es lo que viene para los siguientes días. Bueno, para mañana, tomen nota, vamos a empezar a hablar de los trastornos de la hemorragia, de la hemostasia, bien sean trastornos hemorragíparos se llama, o trastornos de coagulación, hipercoagulabilidad, ya para mañana. Luego vamos a empezar a ver problemas cardíacos, cardiovasculares propiamente. Ya vamos a empezar a hablar de insuficiencia cardíaca, vamos a ver arritmia y síndrome de isquemia de arterias coronarias, síndrome coronario agudo y crónico. Y finalmente hipertensión arterial. Y luego sigue problemas respiratorios y después digestivos. Pero bueno, me estaciono en lo que sigue. El segundo examen parcial nada más está programado que contenga endocrino, es decir, lo que acabamos de ver, y problemas de anemia y de trastornos de la coagulación. Es lo único que va a venir en el segundo examen parcial. Nada más. Aunque vamos a empezar a hablar de trastornos cardíacos también, cardiovasculares. Y entonces para mañana les voy a pedir que lean hoy van a leerlo, para mañana hablarlo, lo de trastornos de coagulación. Mañana empezamos. Doc, yo nada más tengo una duda. Hay un apartado en donde dice que subamos la presentación de este segundo parcial de endocrino. ¿Se la subimos hoy? Pues ya terminamos, yo creo que ya la pueden ir subiendo. ¿Y son todos los integrantes o nada más uno? Nada más uno, nada más voy a calificar una, pues nada más una. Una persona que la haga. Sí. Ok, gracias, Doc. Muy bien.
Bien, entonces vamos a dejar aquí la sesión. Les voy a pedir de favor que me disculpen, me está dando un ataque de migraña y estar frente a la pantalla me lo... Samnitritano, Doc, es muy bueno para la migraña. ¿Ande?